En este episodio presentaremos un video especial dedicado a Perú, en donde descubriremos los casos más impactantes relacionados con el fenómeno OVNI, como el hallazgo de unas supuestas momias extraterrestres en los desiertos de Palpa y Nazca, o el caso de un gigantesco OVNI que apareció frente a un grupo de soldados, o el extraño ser alienígena que persiguió a una patrulla de militares en plena selva peruana, copiando la apariencia física de cada uno de ellos, así como el ataque de una misteriosa criatura que asesinó a decenas de animales y provocó el terror entre los habitantes del norte de Lima. Acompáñanos a descubrir los increíbles misterios que tiene este país para ofrecernos. ¿Estás listo para esta nueva aventura? Número 1. ¿Seres alienígenas habitaron en Nazca? Iniciamos nuestro viaje en los desiertos de Palpa y Nazca, en la región de Ica, lugar donde en el año 2016 se realizó el descubrimiento de supuestos restos de seres biológicos no humanos, y que muchos creen podría tratarse de los vestigios de una civilización extraterrestre que vivió en esta zona del Perú hace más de 1000 años. Desde su descubrimiento hasta la fecha, se han presentado más de una docena de estos especímenes, todos ellos de características humanas, es decir, poseen cabeza, tronco y extremidades, pero muestran diferencias notables que los separan de la raza humana, como son las cabezas y ojos grandes en comparación con sus cuerpos, y la presencia de solo 3 dedos en sus manos y pies. Pero eso no es todo. Estos restos también tienen una gran variedad de formas, desde seres de 60 centímetros de altura hasta aquellos que pueden llegar casi a los 2 metros. Un grupo de ellos presentan incluso objetos ovoides dentro de sus vientres, que algunos científicos creen que se trataría de huevos. Otros poseen implantes de placas metálicas muy extrañas, ya sea en su cráneo, tórax y otras partes del cuerpo, mientras que otros tienen una especie de aletas en su espalda, y hasta un pequeño feto de 4 meses en su vientre. Uno de los restos más llamativos es el bautizado con el nombre de María, que según los análisis tendría una antigüedad de entre 1750 y 1800 años, y presentaría hasta 4 genomas distintos en su organismo. Es decir, sería una criatura que combinaría el ADN del ser humano, 2 especies de mono como el chimpancé y el bonobo, y por último, de una especie desconocida por la ciencia. Por estas y otras razones, en los últimos años, las llamadas momias de Nazca han generado un gran debate desde su presentación al público, tanto a nivel local como internacional, dividiendo de manera extrema las opiniones de investigadores y científicos que, por un lado, consideran que estos son los restos auténticos de seres biológicos que hace más de 1000 años convivieron con las antiguas culturas del Perú, mientras que otros consideran que simplemente se trataría de falsificaciones o muñecos fabricados con restos óseos de momias prehispánicas y huesos de distintos animales. Uno de los más importantes defensores de la veracidad de estos restos es el periodista mexicano Jaime Maussan, quien ha presentado de manera pública los resultados y conclusiones de diversos estudios y análisis realizados a estos seres, como pruebas de carbono 14, rayos X y de ADN, que según su punto de vista, demostrarían por lo menos que las momias de Nazca son seres reales y pertenecerían a una especie no humana y no identificada aún por la ciencia. Son legítimos. No estamos hablando de que se trate de muñecos armados. 2, no se encontraron rastros de que hayan sido alterados. 3, se consideró la posibilidad de que puedan ser seres humanoides. Sin embargo, a pesar de estos resultados y la opinión de diversos y reconocidos especialistas que respaldan la veracidad de estos resultados, muchos investigadores y científicos se muestran todavía escépticos sobre la autenticidad de estos restos y mantienen la hipótesis de que todo no sería más que un fraude. A la fecha, la polémica que rodea a las momias de Nazca está lejos de concluir. Según Jaime Maussan, existirían más de 100 cuerpos de similares características que han sido descubiertos y que necesitan ser analizados y estudiados por la comunidad científica. Mientras tanto, el Ministerio de Cultura de Perú ha anunciado que iniciará las acciones legales correspondientes para incautar estas supuestas momias, al considerar que se trata de restos humanos de antiguas culturas peruanas y que por ello forman parte del patrimonio cultural y paleontológico de este país. ¿Y tú? ¿Cuál es tu opinión sobre este polémico caso? ¿Crees que estos restos son reales o un fraude? Y por último, ¿consideras que los científicos deberían continuar investigando y analizando estos restos, o que todos ellos deberían ser custodiados y protegidos por las autoridades del Perú? Número 2. La oleada OVNI de 1965.
Resulta difícil comprobar si realmente existió hace más de 1000 años una civilización no humana o extraterrestre, viviendo con las antiguas culturas prehispánicas del Perú. Pero en lo que muchos están convencidos es que estas inteligencias visitan este territorio sudamericano desde siempre. Y muchas veces lo hacen incluso de manera masiva. Una de las principales oleadas ovnis que vivió este país ocurrió en el año de 1965, cuando en todas las regiones del Perú, decenas de personas denunciaron no solo el avistamiento de extrañas luces y objetos volando en los cielos, sino también se presentaron casos de aterrizajes de estas naves e incluso la observación de entidades no humanas. Uno de estos incidentes ocurrió poco antes del mediodía del 20 de agosto de ese año, muy cerca de la fortaleza inca de Sacsayhuamán, ubicada en la región del Cusco. Varios testigos, entre los que se encontraba un ingeniero llamado Alberto Ugarte y su esposa, vieron cómo un objeto volador no identificado aterrizó sobre una de las terrazas de estas ruinas incaicas. La nave tenía forma de disco, de 1,5 metros de diámetro, y un aspecto metálico muy brillante. Sin embargo, lo increíble del relato es que los testigos aseguran que de él salieron 2 pequeños seres muy luminosos, que luego de dar unos pasos y ver la gran cantidad de gente que se encontraba en el lugar, decidieron regresar a su nave y marcharse. Un mes después, en septiembre, en la ciudad de Cusco, se vieron 4 objetos más, de color azul metálico, sobrevolando el lugar. Esto también llamó la atención de toda la población que vio cómo estos objetos realizaban maniobras increíbles en el aire. Según los relatos, las supuestas naves eran capaces de moverse a gran velocidad y de realizar giros en ángulo recto, algo que era imposible para cualquier artefacto volador o avión de guerra de la época. Luego de 2 horas de avistamientos, las 4 extrañas naves se alejaron de la ciudad a una velocidad increíble. En el libro Pasaporte a Magonia del respetado astrónomo y ufólogo francés, Jacques Vallée, se recopilan una gran variedad de casos de esta oleada ovni. El 23 de julio, en la provincia de Lima, en un rancho ubicado a 45 kilómetros de la capital, un ingeniero químico, su esposa y varios campesinos aseguraron haber visto el aterrizaje de un ovni. El objeto permaneció en el suelo 45 minutos e incluso dejó algunas huellas en el lugar. 2 días después, en la noche del 25 de julio, muy cerca de la central hidroeléctrica ubicada en la ciudad de Chosica, el señor Alba y otros trabajadores vieron un objeto de unos 3 metros de diámetro que había aterrizado en el lugar. La nave emitía destellos verdes y tenía en la parte superior una fila de ventanas y una especie de telescopio giratorio. Luego del avistamiento, los trabajadores de la hidroeléctrica encontraron huellas en el terreno donde se posó la nave. El 25 de agosto, un objeto rojo con forma de plato aterrizó en el tejado del Colegio Santa Leonor, ubicado en el Callao. La nave tenía 2 antenas y emitía humo por una de sus aberturas localizadas en la parte inferior. Los testigos señalaron que después de unos momentos, la nave se elevó realizando giros sobre su propio eje, y luego de emitir unos rayos de color rojo, se dirigió velozmente hacia el noreste. Pocos días después, el 1 de septiembre, en la región de Huánuco, un obrero junto con otras 4 personas vieron aterrizar un ovni con forma ovalada. De aquel objeto salió un pequeño ser que medía unos 85 centímetros, de gran cabeza, que al ver a los hombres hizo unos gestos incomprensibles, y luego volvió a su nave y se marchó. El 5 de septiembre, en la región de Huancavelica, el teniente Sebastián Mancha, máxima autoridad de la localidad de Santa Bárbara, vio alrededor de las 5 de la mañana una nave que se había posado en la orilla de un lago local. Cerca del objeto vio a 2 seres de 80 centímetros de altura, que luego de caminar por el lugar, volvieron a su nave y también se marcharon. Además, se vieron ovnis en las regiones de Puno, Apurímac, Arequipa y en otras partes del Perú. Lo increíble en todo caso es que esta oleada ovni no solo ocurrió en este país. Por alguna extraña razón, ese año de 1965, diversos países reportaron el avistamiento masivo de objetos voladores no identificados. En Latinoamérica ocurrieron observaciones masivas similares, en Argentina, Chile, Brasil y también México. ¿Y tú? ¿Por qué crees que se producen estas oleadas ovnis? ¿Por qué de pronto estas naves y sus tripulantes permiten que diversas personas puedan verlos en determinadas fechas o años en distintas partes del mundo? Número 3. El humanoide de un solo pie. Otro de los casos de encuentros con extrañas criaturas, que resulta ser muy interesante dentro de la ufología peruana, es el caso del humanoide visto a unos 10 kilómetros al sur de Lima. El hecho ocurrió un día del mes de marzo de 1949,
cuando alrededor de las 4 de la madrugada, un trabajador de una compañía petrolera conducía su vehículo hacia la capital. Fue entonces cuando el testigo observó un objeto con forma de disco y de apariencia metálica muy brillante sobre la zona desértica de la carretera. Como el ovni flotaba a muy baja altura, el testigo decidió detener su coche e ir hacia la nave para verla más de cerca. Mientras caminaba hacia el ovni, el hombre vio con sorpresa la aparición de 3 criaturas. Estas eran altas, de casi 2 metros de altura y a pesar de tener apariencia humana, es decir, que tenían cabeza, tronco y brazos. Todo el resto de su cuerpo era muy extraño. Cuenta que sus rostros no tenían ojos, orejas o nariz, sino que en vez de eso, tenían una especie de sustancia gelatinosa con una especie de burbuja transparente, que se ubicaba en el lugar donde deberían estar sus ojos. Por otro lado, los 3 seres no llevaban trajes sino una especie de tela o toallas que los cubrían, que le daban un aspecto similar al de unas momias. Y por último, si bien tenían 2 piernas, estas estaban unidas y terminaban en un solo pie. El hombre, llevado por su curiosidad, se acercó aún más y aseguró que incluso llegó a tocar a estas criaturas, y le pareció que sus cuerpos eran duros, pero a la vez viscosos, y que por eso le dio la impresión que no tenían huesos. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue cuando estos seres comenzaron a hablarle en inglés. La voz de estos humanoides era metálica, como robótica, y le preguntaron al testigo si aquel lugar pertenecía a América del Norte. El joven le respondió que estaban en América del Sur, y de pronto, el ser cambió su voz al idioma español. Entonces, la criatura le preguntó si podía llevarlos ante su jefe, pero el testigo le dijo que su jefe sería el presidente de la República y que él no tenía el poder de llevarlo hacia él. Luego estos seres le dijeron que venían de un planeta lejano y que sabían todo sobre los seres humanos, y que habían observado a la raza humana desde hacía mucho, y que estaban preocupados por las armas atómicas que la humanidad estaba desarrollando. También le dijeron que ellos eran seres inmortales, y que se reproducían por simple división de cuerpos porque no tenían sexo. Luego de conversar unos minutos más, los seres invitaron al testigo a ingresar a su nave, y después de viajar con ellos, lo regresaron al mismo punto de la carretera donde comenzó esta historia. Más allá de la extraña conversación que tuvo con estas criaturas, lo curioso de este caso es la forma del cuerpo que tenían estos seres. Llama la atención su apariencia casi robótica y el hecho que tenían una sola pierna. Unos seres muy parecidos se vieron en Brasil en 1977, en la ciudad de Paciencia, en Río de Janeiro, cuando un hombre llamado Antonio de la Rubia se topó con 3 seres de casi 1,5 metros de estatura y que parecían unos robots con cuerpos muy robustos y que también tenían una sola pierna. Existen teorías que sostienen que muchas de las criaturas que testigos del fenómeno ovni aseguran haber visto no serían en realidad seres biológicos, sino que serían máquinas o robots con características biológicas, creadas por civilizaciones extraterrestres muy desarrolladas tecnológicamente para explorar nuestro planeta. Número 4. El impresionante ovni de Chilullo. Uno de los personajes más importantes dentro de la investigación ufológica en el Perú es el comandante retirado de la Fuerza Aérea Peruana, Julio Chamorro, quien fue fundador y jefe en el año 1999 de la Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos de la Fuerza Aérea, también conocida como OIFA. Lo interesante es que este militar no solo investigó y estudió los casos y testimonios de la aparición de objetos no identificados en su país, sino que incluso él mismo vivió su propia experiencia con el fenómeno ovni. Era el 28 de junio de 1984, cuando el entonces teniente Julio Chamorro se encontraba en un lugar estratégico ubicado en la ciudad de Chilullo, en una zona aislada en la región de Tacna. Cuenta que una noche, alrededor de la 1 de la madrugada, un soldado de su destacamento lo despertó para avisarle que había un ovni en el cielo. El teniente, que estaba al mando del grupo, no le hizo caso y continuó durmiendo. Pero pronto, otros soldados se acercaron para comunicarle lo mismo, así que no tuvo más remedio que vestirse y salir a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando vio en el cielo, a unos 1000 metros de donde se encontraba, un objeto enorme como 3 canchas de fútbol que flotaba en los cielos de aquella pampa. La nave era de color blanco y se desplazaba en completo silencio a unos 5 kilómetros por hora. Pero aquel objeto gigantesco no estaba solo. Le acompañaban unos 15 artefactos más pequeños, que se movían alrededor de la nave madre como si fueran satélites. En ese momento, el entonces teniente dijo que sentía una gran paz al ver la nave. Sin embargo, sus soldados, que también fueron testigos de esta aparición, le indicaron que tenían preparado todos sus cañones y armas para disparar.
Aquella nave estaba al alcance de 3 baterías antiaéreas que estaban ubicadas en la zona, pero a pesar de la insistencia de sus hombres, el teniente Chamorro prefirió no disparar la nave. Luego de unos minutos, el ovni se dirigió hacia una montaña considerada por los lugareños como sagrada, y al pasar detrás de ella, de pronto desapareció de manera inexplicable. El propio Chamorro y los soldados no supieron explicar cómo una nave de ese tamaño pudiera desaparecer de esa forma, pero les quedó la sensación que el artefacto simplemente se desvaneció en el aire, o que en todo caso, se introdujo dentro de la montaña. Luego Chamorro supo que antes había ocurrido varios avistamientos similares en la zona, y que incluso, otros soldados habían disparado contra el objeto pero no le provocaron ningún daño. El objeto pasó detrás de la montaña, la que les he enseñado, desapareciendo de la vista, y cuando se esperaba que apareciera al otro lado, nunca más se volvió a visualizar. Este hecho fue registrado, porque es así obligatoriamente, en el libro de novedades. El libro de novedades es el cuaderno del servicio. Ya, se llena todos los días. Y ese cuaderno se pasa al libro, a la bitácora de la tripulación durante el tiempo en que estuvo desplazada. El comentario del Terry cuando leyó el libro. Lo que encontramos, la siguiente por favor, que es interesante que lo sepan, es de que otras tripulaciones anteriores habían visto el mismo fenómeno y muchos de ellos le habían abierto fuego. Y ellos, los otros que sí le dispararon, según lo que yo encontré en el cuaderno, le hicieron impacto, según ellos, pero no obtuvieron ninguna respuesta ni ninguna señal de que le haya hecho daño a este aparato. Pero ese no fue el único avistamiento que tuvo Chamorro. Cuenta que cuando fue destacado en la base militar de La Joya, ubicada en la región de Arequipa, solía aparecer cada mes de diciembre, una luz muy potente que se dejaba ver sobre la base tanto de día como de noche. Los militares la bautizaron con el nombre de Estrella de David, y jamás pudieron identificar cuál era su origen. También menciona que a lo lejos de esa base, solían ver una especie de ciudad muy luminosa que se alejaba conforme uno se iba acercando, y que por eso los soldados la llamaron la ciudad perdida. Según Chamorro, estos fenómenos eran tan frecuentes en el lugar, que pronto dejaron de darle importancia. Número 5. OVNIs. JJ Benítez y la reina Sofía de España. Don Carlos Paz García fue un destacado astrónomo peruano, y fue además el presidente y fundador del Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, también conocido IPRI, que fue creado el 31 de enero de 1955. Este grupo estuvo conformado principalmente por ingenieros, astrónomos, catedráticos, médicos y demás profesionales y estudiantes universitarios, y tuvo como fin estudiar y analizar el fenómeno OVNI y la posibilidad de vida en otros planetas, desde una perspectiva seria y científica. El señor Paz es además padre del investigador y contactado Sixto Paz Wells, quien junto con un grupo de familiares y amigos, comenzó a recibir a partir de 1974 diversos mensajes de supuestos seres extraterrestres. En uno de esos contactos, las entidades le indicaron que el 7 de febrero de ese año a las 9 de la noche, en un lugar conocido como los Arenales de Chilca, les darían una prueba física de su existencia. El grupo de contacto asistió al lugar acordado, y para su sorpresa, aquellos seres cumplieron con su palabra y los testigos pudieron observar un disco de unos 15 metros de diámetro muy luminoso, volando a unos 20 metros sobre el suelo y a unos 80 metros del lugar donde ellos se encontraban. Aquellos seres les dijeron entonces que provenían del planeta Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. A partir de allí, los contactos previa cita continuaron. Uno de los testigos de estos encuentros fue el periodista e investigador español Juan José Benítez, quien a pesar de su escepticismo, fue invitado a tener un avistamiento con estas naves el día sábado 7 de septiembre de 1974 a las 9 de la noche en los Arenales de Chilca. Según cuenta en su libro OVNIs SOS a la Humanidad, en donde narra toda esta primera experiencia con el fenómeno, Benítez fue a la cita acordada junto con otras personas más, incluidos algunos miembros del IPRI. Fue entonces que pocos minutos después de la hora prevista, pudo ver en el cielo un disco muy luminoso que permanecía inmóvil entre las nubes formando una especie de aureola. Después, apareció un segundo disco, igual de luminoso, que a diferencia del anterior, realizaba giros de manera desordenada alrededor del otro objeto. Y luego que ambas luces desaparecieron, apareció uno más. Pero este también desapareció en menos de un minuto.
En total, el avistamiento duró entre 5 o 6 minutos. Yo llegué a Perú con una idea, una noticia que había corrido por medio mundo de unas personas que aseguraban que tenían contactos con los ovnis, y bueno, pues vine a ver qué era eso, ¿no? Muy escéptico. Muy escéptico, claro. Me avisaron de que podíamos ir a unos arenales que están al sur de Lima, en Chilca. Y fui con otras personas. Estuvimos una hora larga en la oscuridad, entonces, el año 74. No tiene nada que ver con lo que hay ahora. Seguro. Mucho frío y una capa de nubes muy baja, y entonces aparecieron dos objetos muy, muy blancos, muy luminosos, muy en silencio. Y yo quedé muy impactado. Fue la primera vez que yo vi algo así, y además sirvió para que mi mente se abriera. Ah, sí. A partir de ahí ya hay un antes y un después. Entonces yo me quedé espantado porque no hacía ruido, era muy luminoso, uno giraba alrededor del otro. Y bueno, yo traté rápidamente, el cerebro trató de analizar, ¿no?, el hecho, y decir, bueno, a ver, ¿qué es? ¿Un avión? ¿Un helicóptero? No. ¿Una bengala? Tampoco. No encontré una explicación. Y bueno, pues a partir de ese momento yo empecé a cuestionar el asunto de una manera muy seria. El fenómeno ovni es un hecho absolutamente real, es decir, es un fenómeno real. Creyente ya que las comunicaciones con previa cita podían ser verdaderas, cuenta Benítez en su libro Solo para tus ojos, que una vez, la reina de España, doña Sofía, se mostró muy interesada en las experiencias de contacto que ocurrían en Perú. Fue entonces que en 1978, aprovechando una visita que iba a realizar a Lima, le propuso a Juan José Benítez que arreglara una cita con don Carlos Paz para preguntarle varias cosas relacionadas con el fenómeno ovni. Fue entonces que don Carlos le dijo a la reina que en la Nochebuena de ese año aparecerían ovnis sobre el Palacio de la Zarzuela, ubicada en Madrid, la capital de España. Cuenta Benítez que al llegar el día y la hora señalada, todos los miembros de la familia real salieron para ver en el cielo la aparición de estas naves, pero ninguna de ellas apareció. Sin embargo, el investigador descubrió que esa noche sí se vieron alrededor de las 2 de la madrugada varios objetos luminosos no identificados volando no sobre la zarzuela, sino sobre el Palacio Real de El Pardo, que se encuentra a unos 300 metros de allí. Número 6. El niño sanado por Dios. Una de las preguntas más comunes dentro de la ufología es saber por qué estos seres provenientes de otros mundos están aquí. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Son buenos o malos? Hay quienes creen que son entidades benéficas, cuya misión en nuestro planeta es hacer el bien y compartir su sabiduría y forma de vida con los seres humanos. Otros, en cambio, consideran que son civilizaciones que buscan infiltrarse en nuestra sociedad para luego conquistar nuestro planeta. A partir de ahora, conoceremos 3 casos que quizá nos ayuden a responder a estas preguntas. El primero de ellos lo encontramos en el libro La Granja Humana, del reconocido ex sacerdote e investigador español Salvador Freixedo. En él, el autor nos da una mirada muy distinta del fenómeno ovni que podría vincularlo con las experiencias religiosas. El hecho ocurrió en 1960 en la región Ancash. Allí vivía un ingeniero yugoslavo, cuyo nombre Freixedo decidió mantener en secreto, que ese año comenzó a tener una serie de avistamientos y encuentros con seres extraterrestres que decían provenir de un planeta llamado Apu. Más allá de estas experiencias, una de las actividades preferidas de este ingeniero era la cacería a las más altas y solitarias montañas de esa región. Un día, mientras se encontraba persiguiendo los rastros de unos venados y osos a más de 4.000 metros de altura, llegó a un pequeño valle en donde, para su sorpresa, se encontró con un grupo de campesinos de una comunidad. A pesar de no saber quechua, el ingeniero decidió acercarse, y mientras lo hacía, vio que los hombres estaban reunidos alrededor del cuerpo de un niño que estaba acostado en el suelo y cubierto con una gran cantidad de ropa y abrigos. El yugoslavo notó rápidamente que el niño estaba muy enfermo, y que debido al frío de la zona, lo más probable era que no sobreviviese si pasaba un minuto más en ese lugar. Al conversar con el grupo, ellos le dijeron que el niño se había caído de unas rocas y se había fracturado algunos huesos. Al ver que entre esas personas se encontraban los padres del pequeño, se ofreció a llevarlo al hospital más cercano. Les dijo que tenía una camioneta al pie de la montaña, pero los padres y los miembros de la comunidad se negaron. Sorprendido por esta actitud, el ingeniero insistió, pero los padres lo rechazaron una vez más y le dijeron que no se preocupara porque pronto Papá Dios iba a venir y curar al niño. Para el ingeniero decir eso era una barbaridad,
pero no podía hacer nada para convencer a los padres que le dejaran ayudar al pequeño. Sin embargo, cuando ya se disponía a marcharse, y se encontraba a unos pasos de aquel grupo, escuchó que ellos comenzaron a dar gritos de sorpresa y alegría. El yugoslavo volteó y vio como en el cielo apareció una nave que descendió rápidamente hasta posarse a muy poca altura por encima de aquellos campesinos y del niño herido. A los pocos segundos salieron de la nave unos seres con forma humana que se acercaron al pequeño, y luego, con la ayuda de los miembros de la comunidad, cargaron el cuerpo del muchacho y lo introdujeron en la nave. Allí estuvo por unos 15 minutos, pero después de ese tiempo, el niño salió de aquella nave, caminando y completamente sano. Esto provocó que sus padres y aquellos que lo acompañaban celebrasen y dieran gritos de alegría. Luego el ingeniero le contaría a Salvador Freixedo que aquellos seres también provenían del planeta Apu, y que uno de ellos, incluso, era una mujer que había nacido en la Tierra, pero que fue abducida por esta civilización cuando era pequeña, y que había logrado acostumbrarse a su planeta. Este ingeniero también le contó que a partir de entonces, era normal para él encontrar en las grandes alturas y pueblos muy aislados y alejados de los Andes, a los miembros de aquellas comunidades hablando y reuniéndose con estos seres. Muchas veces el ingeniero quiso hablar sobre esto con las autoridades, pero los locales le suplicaron que no dijera nada porque entonces era probable que los militares llegasen a la zona, iniciasen investigaciones, y eso ahuyentaría a aquellos dioses que bajaban para hacerles compañía y a ayudarlos. Freixedo se pregunta si es que acaso muchas de las historias de dioses de la antigüedad que están registrados en los libros sagrados como en la Biblia, serían en realidad historias que dan cuenta de encuentros de personas no con dioses, sino con seres provenientes de otros planetas u otras dimensiones y realidades. Número 7. Los seres de Itivirá. La segunda historia ocurrió en la selva peruana. Ludwig Pallmann era un vendedor alemán, experto en plantas alimenticias para su cultivo y comercialización, que en 1966 decidió ir a Loreto, región ubicada en la selva norte del Perú, frontera con Colombia, para encontrar nuevas especies de plantas que pudieran servirle para su negocio. Específicamente, buscaba una llamada arrurruz gigante. Ayudado por unos indios, llegó a un pueblo con una tribu que, según sus guías, le advirtieron que era gente muy reservada y que trabajaba en su comunidad con unos americanos. Pallmann pensó que estos hombres eran buscadores de petróleo estadounidenses y que era probable que tuvieran un gran conocimiento sobre muchos lugares escondidos de esa zona. Fue entonces que decidió ir a ese pueblo y conocer a los extranjeros. Sin embargo, para su sorpresa, aquellos hombres no eran lo que él pensaba. Al caminar por unos minutos, se topó con unos indios que lo recibieron con desconfianza. Sin embargo, al explicarles el motivo de su presencia, los locales lo llevaron a su comunidad, y allí vio unas extrañas casas que tenían forma de conos pero hechas con metal. Esas casas eran habitadas por personas de raza blanca, que vestían unas túnicas blancas y largas que le llegaban hasta las pantorrillas. Pallmann, al notar la presencia de estos hombres, se acercó a ellos y los saludó en idioma inglés, pero estos sujetos parecían no entenderle. Así que intentó hablarles en español, pero tampoco funcionó. Por último, probó con el alemán, pero el resultado fue el mismo. Sin embargo, uno de ellos ingresó a su casa y salió con un dispositivo que era una especie de traductor que les permitía comunicarse con cualquier ser humano. Luego de unos minutos de conversación, de pronto los seres le confesaron que en realidad no venían de los Estados Unidos ni de otro país, sino que venían de un planeta llamado Itivirá, que habían llegado a la Tierra en 1946 y que su intención era muy similar a la del alemán, es decir, recolectar la mayor cantidad de semillas y plantas posibles para experimentar con ellas y llevarlas a su mundo. Pallmann se quedó a vivir con ellos por mucho tiempo. En esos días, aprendió un poco su idioma y pudo ver cosas asombrosas como sus naves con forma de disco, de unos 9 metros de diámetro que solían aterrizar y despegar muy cerca del lugar donde se encontraban. También hizo gran amistad con dos de estos seres llamados Saturra y su hermana, Shiti, y fue gracias a ellos que el vendedor alemán pudo viajar al planeta Itivirá, en donde permaneció 2 días y pudo conocer la forma de vida de estos seres, en un mundo donde abunda la filosofía y tienen un gran respeto por la naturaleza. Sobre el aspecto de estas criaturas, como hemos dicho, tenían apariencia humana y podían confundirse con cualquier persona de raza blanca que uno puede ver en la calle. Sin embargo, tenían una particularidad. Estas criaturas usaban guantes debido a que los dedos de sus manos eran muy largos y carecían de uñas. Además, sus manos les servían para sentir sabores y olores y otros sentidos.
Otro detalle es que estos seres solo se alimentaban con jugos o zumos de frutas, y debido a ello, por un tema evolutivo, habían perdido los dientes, y cuando sonreían, solían hacerlo con la boca cerrada. Además, estos seres le dijeron que no practicaban actividades humanas como el sexo, o ninguna otra acción que implique dolor emocional o físico. Tiempo después, Pallman publicó un libro titulado OVNI, Contacto desde el planeta Iti-Bi-Ra, en donde narró toda su experiencia con estos seres. ¿Crees que es posible que existan civilizaciones extraterrestres ocultas en medio de la selva y lugares de difícil acceso en nuestro planeta? Pero lo más inquietante aún es preguntarse si es verdad que estos seres se parecen tanto a nosotros. ¿Es posible que sean capaces de vivir en nuestras sociedades sin que nosotros nos demos cuenta? El caso siguiente podría darnos más evidencia de esta posibilidad. Número 8. El duplicador de cuerpos. Continuamos en la selva peruana, específicamente, nos dirigimos a la ciudad de Pucallpa, ubicada en la región de Ucayali. Este hecho ocurrió una mañana del 14 de julio de 1993, cuando una patrulla de la Marina de Guerra del Perú se encontraba haciendo labores de vigilancia, en medio de la selva de esta ciudad, con el fin de encontrar y capturar a miembros de grupos terroristas que operaban en la zona. Mientras realizaban su recorrido, el líder de la patrulla, quien dio a conocer su testimonio con el seudónimo de Víctor, siguiendo los protocolos de seguridad, ordenó a su destacamento conformado por un total de 18 hombres, que se detengan para contar a cada uno de ellos y comprobar que ninguno de ellos se haya perdido en la selva. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando al hacerlo, notó que había un hombre de más dentro de su tropa. Al no entender qué estaba pasando, Víctor volvió a contar a los soldados, pero el resultado seguía siendo el mismo. Contaba 19 hombres en vez de 18. Extrañado, vio a sus hombres y todos estaban vestidos con el respectivo uniforme y armados de la misma manera. Fue entonces que llamó a una reunión para poder observar mejor a sus hombres, debido a que cada uno de ellos tenía el rostro pintado como parte de su camuflaje, lo que dificultaba el reconocimiento. Una vez reunidos todos, Víctor pidió a sus soldados que se identificaran en voz alta con el seudónimo o código secreto que cada uno tenía. Los militares comenzaron a identificarse, pero hubo uno que no lo hizo y se mantuvo en silencio. De inmediato, el líder de la patrulla se acercó a ese soldado y aunque pareciera increíble, vio que el hombre tenía el rostro exactamente igual que uno de sus soldados. Fue entonces que Víctor, sorprendido, ordenó fuego para abatir al intruso, pero increíblemente, el hombre logró escapar sin sufrir ningún daño. Por la centricidad de fuego fallar, es imposible. Entonces se abrió fuego, 3 rondas de fuego, y se desapareció en ese momento. Mandé a la gente una peinada hacia donde estaba, no encontramos nada, absolutamente nada, ni sangre, nada. Pero como digo, lejos yo de pensar en un espíritu o algo así, por la nitidez de la persona, por el tema de la luminosidad del sol, o sea... Era el mediodía, creo, ¿no? Era el mediodía, además. Mediodía, o sea, no era como decir una sombra, nada de esa cosa. No. Pero la historia no acabó aquí. La patrulla continuó su marcha para cumplir con su misión. Pero el jefe, al contar una vez más a los hombres de su destacamento, notó que nuevamente había un soldado de más. Esta vez, se trataba de un militar que se veía exactamente igual al asistente de Víctor. Fue entonces que la escena se repitió. Los soldados abrieron fuego contra el extraño, pero una vez más volvió a huir y perderse en la selva. Sin embargo, todo se complicó cuando el incidente se repitió una vez más. Pero en esta ocasión, el soldado replicado fue el propio Víctor. Fue entonces que los militares rodearon al ser, pero este, en vez de huir, decidió permanecer en el lugar, mostrando una actitud desafiante frente a los soldados. Víctor entonces decidió sacar su arma, se acercó al extraño y le disparó en la cabeza, pero una vez más, al ser no le pasó nada. De lado a lado. Entonces mi personal, ya que había disparado varias veces y no había pasado absolutamente nada, todos me decían, Víctor, ¿qué está pasando? Entonces yo lo que hice en ese momento, la apunté de frente a la cabeza y disparé. Creyendo que al momento de disparar en la cabeza caería, ¿no? Claro, a esa ¿y qué pasó? Pero sin embargo, cuando le disparo, era como si la munición que le cae era como si fuera un tema de, como si cayera una gota de agua. Es como si cayera una gota de agua en un vaso, simplemente hizo como un círculo y la bala pasó como si no hubiese pasado nada.
Pero, y seguía parado Víctor, ahí observando. Sí. Lo que usted me está contando en este momento desafía las leyes de la física, ¿sí? Luego de esto, aquella criatura, que aún tenía la apariencia de Víctor, le hizo un gesto de burla a los soldados y comenzó a caminar tranquilamente para luego perderse en la selva. ¿Qué o quién era este extraño ser que era capaz de replicar o copiar la apariencia física de estos soldados? Algunos creen que pudo tratarse del Chuyachaki, criatura mitológica de la Amazonía que tiene la capacidad de adaptar la forma y figura de las personas, para engañarlas y hacerlas perder en la selva. Sin embargo, otros creen que podría tratarse de un ser extraterrestre, más aún, cuando según el testimonio de Víctor, horas más tarde, ya de noche, toda la patrulla pudo divisar la aparición de un extraño objeto muy luminoso, volando a muy baja altura. Como hemos visto en estos dos últimos casos, ¿crees que es posible que existan seres extraterrestres que se parezcan mucho al ser humano, o que tengan la habilidad de cambiar su forma para copiar la identidad de cualquier persona de nuestro planeta, y que gracias a esto puedan estar viviendo entre nosotros sin que nos demos cuenta de su presencia? Número 9. El demonio de Warmey. Pero así como hay criaturas venidas de otros mundos amables que tienen como base de sus creencias la filosofía y el respeto de la naturaleza, o existen seres que son capaces de cambiar su aspecto para infiltrarse dentro de nuestra sociedad, hay otro tipo de criaturas mucho más temibles que pueden provocar la muerte y aterrar a poblaciones y comunidades enteras. Este es el caso del llamado demonio de Warmey, cuya existencia comenzó a popularizarse entre marzo y abril de 2009, cuando los habitantes del puerto de Warmey, una ciudad ubicada al norte de Lima, aseguraron que una extraña y temida criatura había atacado a diversos animales de la zona, desde caballos, perros y ovejas, hasta distintos animales de granja como cuyes o cobayas, patos, cerdos y conejos. Pronto, los medios de comunicación tanto locales como nacionales informaron sobre este hecho, provocando que varias personas que vieron a esta criatura se animaran a dar su testimonio. La extraña bestia tenía el aspecto de un pequeño oso o perro, de unos 45 centímetros de estatura. Era sumamente ágil y veloz, y capaz de realizar grandes saltos o de volar, lo que le permitía pasar con facilidad arbustos y los corrales de los animales. Acá, por lo menos en esta casa donde mataron los 62 cuyes. Acá es donde han matado los 62 cuyes. Sí, 62 cuyes, los conejos y el chanchito que ellos crían, ¿no? Criaban. Pero la joven manifiesta cuando ha salido a escuchar la bulla de los animales, ella dice que ha visto como si fuera un perro grande y peludo, ¿no? Dice que al botar al animal, no le zapa, pues, ¿no? Dice que el animal se ha dado de vuelta para atacarla a ella. ¿Atacarla? Sí, no sé qué, dice que de miedo la señora ha corrido para adentro a avisar a su papá. Cuando han salido, dice ya, el animal se ha parado. Prácticamente ella manifiesta en que es el largo de la puerta, que se ha parado ese animal para poder saltar para la parte de afuera. ¿Hasta salir de afuera? Sí, pero no lo han podido ver en sí su cara, no sé. ¿Pero el animal ha saltado encima de la puerta? Eso es lo que se supone, porque no hay nada, como usted ve, no hay nada ahí, no hay nada que haya roto ahí. No hay ¿Pero nada. cómo ha podido entrar? Saltando, lo único saltando. ¿Saltando o volando? Como decimos que tiene alas, haya volado. Además, los testigos señalaron que el ser tenía el pecho de color amarillo y grandes colmillos que sobresalían de su boca. Algunos pobladores que vieron de cerca a la criatura manifestaron que era de aspecto monstruoso, pero a la vez había algo hipnótico en ella que provocaba que uno no pueda apartar la mirada de este ser. Yo le vi que estaba bañándome a las 7:30 de la noche, estaba bañándome atrás del corral, estaba bañándome. ¿Ya? Y después de ahí se presentó, parece como un hombre, se presentó con su orejazo y su boca, parece como de, su nariz parece como de chancho, y acá todavía tenía como de perro grande sus muelas, su hueso, su muelita, toditito. De ahí yo me fui y ya no podía hablar, me fui temblando, me fui de mi familia, me dijo, hermano, ¿qué tienes? No, estoy mal, le dije, no he visto un animal feo, le dije. ¿Usted lo vio que volaba? Volaba, sí, seguía volando. Seguía por allá y seguía en los huaqueros, se fue por allá, se fue embalado, se fue. Pero si su apariencia era de por sí extraña para los lugareños, lo que más le llamó la atención era la forma que tenía esta bestia para matar a los animales. En primer lugar, se dijo que la criatura solía cazar a sus víctimas solo de noche y que al hacerlo se prendía de ellas y les absorbía o extraía toda la sangre de sus cuerpos. Las autoridades especularon que podría tratarse de pumas, lobos o zorros del lugar, pero ninguno de estos animales coincidía con las descripciones dadas por los testigos, tanto en el aspecto de esta criatura como en la forma que tenía de cazar y matar a los animales.
Es por ello que algunos investigadores vinculados al estudio del fenómeno OVNI recordaron que la forma de matar de este ser hacía recordar mucho al llamado chupacabras, una criatura descrita con forma de perro muy grande, cubierto con escamas como de reptil y grandes ojos que brillan en la oscuridad, y que también tiene la habilidad de realizar grandes saltos y de matar a los animales, principalmente de granja, succionando toda su sangre. De allí justamente su nombre de chupacabras. Y lo que ha visto es que es un animal volador, inclusive él lo ha disparado, ¿no? ¿Animal volador? Sí, o sea, es una especie, como dice, como un búho grande, ¿no? Así que un búho que cuando vuela parece un murciélago, decía. Y bueno, y yo recogiendo todo ese comentario, con los otros comentarios que hacen los señores que han visto acá en el puerto, en internet, algunas páginas que he revisado o han entrado a internet o seguramente han recibido esa información, pero todos coinciden con cierta información, con cierto animal que apareció en Centroamérica, en Puerto Rico. Y llamado chupacabra. Claro, llamado. ¿Es posible que esta criatura haya sido la responsable de estas muertes? Por lo general, los casos de ataques del chupacabras se han reportado en el norte y centro de América, principalmente en países como Puerto Rico, México y los Estados Unidos, aunque también se han reportado casos en Brasil, Bolivia, Chile y Argentina. Pero, ¿es el chupacabras algún tipo de animal desconocido por la ciencia, o se trata de una criatura proveniente de otros planetas o dimensiones? Y si es así, ¿cómo llegan a nuestra realidad? Hay quienes creen que estas criaturas llegan a nuestro mundo cruzando portales dimensionales, puertas que al parecer abundan en el Perú, incluso dentro de su propia capital, Lima. Las autoridades especularon que podría tratarse de pumas, lobos o zorros del lugar, pero ninguno de estos animales coincidía con las descripciones dadas por los testigos, tanto en el aspecto de esta criatura como en la forma que tenía de cazar y matar a los animales. Es por ello que algunos investigadores vinculados al estudio del fenómeno OVNI recordaron que la forma de matar de este ser hacía recordar mucho al llamado chupacabras, una criatura descrita con forma de perro muy grande, cubierto con escamas como de reptil y grandes ojos que brillan en la oscuridad, y que también tiene la habilidad de realizar grandes saltos y de matar a los animales, principalmente de granja, succionando toda su sangre. De allí justamente su nombre de chupacabras. ¿Es posible que esta criatura haya sido la responsable de estas muertes? Por lo general, los casos de ataques del chupacabras se han reportado en el norte y centro de América, principalmente en países como Puerto Rico, México y los Estados Unidos, aunque también se han reportado casos en Brasil, Bolivia, Chile y Argentina. Pero, ¿es el chupacabras algún tipo de animal desconocido por la ciencia, o se trata de una criatura proveniente de otros planetas o dimensiones? Y si es así, ¿cómo llegan a nuestra realidad? Hay quienes creen que estas criaturas llegan a nuestro mundo cruzando portales dimensionales, puertas que al parecer abundan en el Perú, incluso dentro de su propia capital, Lima. Número 10. Portales dimensionales en Lima. En un capítulo anterior de nuestra serie Alien Evidence, hablamos sobre la puerta de Aramumuru, ubicada en la provincia de Collao, en el departamento de Puno, muy cerca del lago Titicaca, lugar de donde las leyendas cuentan, surgieron los gobernantes incas Manco Cápac y Mama Ocllo para fundar la ciudad del Cusco, centro del imperio incaico. Esta construcción consiste en una especie de portal tallado en la roca de unos 7 metros de altura y 7 metros de ancho, que tiene en la parte inferior otra puerta más pequeña de 2 metros de altura, y que según los mitos de la zona, sería una especie de puerta que permitiría la entrada a otras dimensiones. Pero este no sería el único lugar en este mágico país, en donde al parecer ocurriría algo como esto, y para visitarlo, no debemos ir a las altas regiones de los Andes peruanos. Hay quienes aseguran que estos portales dimensionales pueden encontrarse en la propia capital de este país, en Lima. Específicamente, nos trasladamos a la avenida Canevaro, calle muy transitada, ubicada en uno de los distritos limeños más poblados, llamado Lince. En este lugar, decenas de personas afirman que al pasar por esta zona, ya sea en vehículos o a pie, de pronto, se han visto trasladados a un lugar desconocido, de aspecto muy diferente a Lima. De pronto, no estábamos en Canevaro. ¿Ya no estaban? Ya no estaba. Yo estaba agarrada de la mano izquierda de mi mamá y mi hermana de la mano derecha. Cada una caminaba agarrada de la mano de mi mamá. ¿Ya? Hemos ido de Canadá hacia el parque de los bomberos. ¿Sí? Y nosotros aparecimos en un lugar que era desértico, nada. Era un lugar desértico.
desértico, no había nada. Había era un silencio absoluto, un silencio sepulcral, una cosa increíble que nunca lo he podido experimentar nuevamente. ¿Ya? El cielo era ¿Ya? era así oscuro, medio violeta, como un concha de nata, porque se veía así como unas tonalidades medias extrañas. El cielo, disculpa que te pida que repitas, ¿el cielo de qué color se veía? Medio morado, medio lilado, morado. Ya. Como si hubiera también un halo así, como un atardecer, una cosa así, era un color medio inusual. Ya. Era medio lilado, una cosa así. Ok. Hacia el fondo, donde se supone que se proyectaría la residencial San Felipe, el final de la avenida Canevaro que desemboca en Salaberry, allí ya no se veía ninguna estructura, era todo desértico, solamente se veía al fondo una cúpula, como si fuera el planetario solar de Chorrillos, pero era una mega estructura inmensamente grande. Ya. De un metal pulido, plateado pulido, ¿ya? Y tenía unas puntas como una antena, tenía unas puntas esa cúpula. Okay. Hacia el lado izquierdo, había unos edificios, a lo lejos unos edificios inmensos también metalizados. Unos edificios inmensos metalizados. Lo curioso es que la gran mayoría de estas personas suelen describir casi lo mismo. De pronto, afirman, se ven en un desierto muy extenso, en donde existe un silencio absoluto y en donde no hay vehículos o personas. El cielo se ve de un color luminoso y colorido, y los testigos señalan, además, que pueden ver a lo lejos, en el horizonte, una especie de ciudad moderna, con enormes edificios llenos de espejos, de apariencia metálicos y construcciones menores con forma de cúpulas. Al parque que está pues en Canevaro, este parque el parque de los bomberos. El parque de los bomberos, ya. El parque de los bomberos. Ajá. Cruzo aquel parque y entonces yo seguía caminando, pero estaba pensando más en el evento, ¿no? Claro. En el evento, en lo que iba a hacer, claro. Y no me daba cuenta que pues estaba caminando, seguía caminando y de pronto se me ocurre voltear al lado izquierdo de donde la ruta que seguía, ya. Y veo pues unos edificios plateados. Edificios plateados, ya. Plateados. Ya. Y lo que más me sorprendió fue que habían como unos drones alrededor de aquellos edificios. ¿Unos drones? Entonces estaban sobrevolando estos edificios plateados. Sí. Yeah. 2015, los drones todavía, bueno, no se veían mucho en la calle. No se veía mucho. Entonces yo estaba un poco sorprendido más por el hecho de que yo dije pues wow, tiempo que no pasaba por la avenida Canevaro y decía, Lima, pensaba, ¿no? Lima tan moderna está, tanto tiempo que no paso por acá y claro. Y me sorprendió ver estos edificios. Wow, estos edificios ¿de qué cuántos pisos serían más o menos, calculas? Más o menos, por lo menos, más o menos a la altura del edificio del centro cívico, más o menos, ¿no? Ya. Porque eran enormes. Ya. Pero eran muy plateados, tan plateados que ya relucía el sol, ¿no? El sol como que iluminaba ahí en los edificios y eso como que resaltaba más el brillo, ¿no? Claro. Pero yo dentro de todo eso, esa imagen que vi, yo estaba más pensando en el evento, yo estaba en... Como hemos dicho, las personas no pueden reconocer en dónde están, pues no existe en ningún lugar en el distrito de Lince, en toda Lima, ni en otras partes del Perú, un lugar que se parezca a la ciudad que observan los testigos. Y esto ha llevado a especular a algunos investigadores que es probable que en realidad estas personas no hayan viajado de manera misteriosa a otro lugar del país, sino que tal vez hayan viajado a una Lima de una realidad paralela, o quizás a una Lima del futuro. Sea como fuere, lo curioso es que los testigos, luego de viajar a esta extraña ciudad, permanecen allí 1 o 2 minutos, y luego aparecen nuevamente en la misma calle en que desaparecieron, ya sea en el mismo punto en el que estaban o pocos metros más adelante. Debido a que son varias las personas han hecho públicos sus casos, muchos limeños han recorrido aquella avenida Canevaro y sus alrededores para ver si es que pueden realizar este viaje a otra dimensión. Sin embargo, parece que el fenómeno no se manifiesta de forma tan sencilla.
Los investigadores no han podido determinar si hay algún tipo de patrón o coincidencia que permita la apertura de este supuesto portal dimensional. Por ejemplo, muchos de estos viajes se han hecho a distintas horas del día, tanto en la mañana, tarde o noche. También, los testigos han tenido una gran variedad de ocupaciones, desde amas de casa, estudiantes, profesionales de diseño, ingenieros, actrices, entre otros. Tampoco importa el número de personas que pueden realizar este viaje, pues hay testigos que han sido transportados a esa otra realidad solos o en grupos de 2 o 3. Por último, como hemos mencionado, tampoco importa la manera en que recorres la ciudad, pues algunos han desaparecido mientras caminaban y otros mientras iban en su vehículo particular o en un taxi. Hasta ahora, no se encuentra ningún tipo de explicación que pueda explicar este fenómeno. Hay escépticos que creen que esto no es más que una leyenda urbana moderna. Sin embargo, diversos investigadores están convencidos de la existencia de este tipo de portales, los mismos que serían los espacios por donde ingresarían a nuestra realidad. Distintas criaturas como los mencionados chupacabras e incluso de seres extraterrestres o entidades de otras dimensiones. Si deseas conocer más sobre las misteriosas puertas dimensionales del Lince, puedes ver el video especial que hablamos sobre este caso en nuestra serie Uncover, exclusiva para los miembros de este canal.